Esto es Ciudad de México. Aquí nací y crecí, proudly born and raised, rodeado de sus gestos, sus colores y sus sonidos. Su velocidad, los rostros que la habitan, su arquitectura y su historia han influenciado e inspirado mi vida a lo largo de los años. Y este de aquí, este soy yo. Mi nombre es Gustavo, Tavo para los cuates. Y la fotografía, el video y el arte se han convertido, entre otras cosas, en mi forma de dialogar con la ciudad. No solo busco capturar imágenes, busco reflexionar sobre la existencia cotidiana. Como espectador, he aprendido de la ciudad, de su belleza y sus imperfecciones, de su grandeza y sus carencias. Esto me ha permitido entender más la necesidad de crear y cómo hacerlo, incluso cuando parece imposible. Entre los edificios y la gente, no solo he encontrado inspiración, también he aprendido a resolver problemas y superar obstáculos que surgen en el proceso creativo, identificándome en la vida que persevera, incluso en la adversidad. Para mí la fotografía no solo es crear imágenes estéticas o tener una técnica impecable. Creo que debe contener una esencia, una especie de juego entre el espectador, el fotógrafo y los entornos. Es una manera de cuestionar y entender el mundo que nos rodea. Es una oportunidad de diálogo secreto y silencioso entre la luz y la sombra y lo permanente y lo efímero. Hacer este primer video en este lugar, hablando de mi relación con la ciudad, y pensando en la forma en la que su esencia ha influenciado sobre mí para sortear obstáculos, me parece el punto de arranque ideal. Hasta este punto hemos caminado desde Auditorio por Reforma, pasamos por el Museo de Antropología y vamos a entrar al bosque de Chapultepec hasta llegar de vuelta a Reforma. Sitios importantes para la ciudad, la avenida más icónica y el pulmón más grande. Aquí, cada rostro cuenta una historia y cada esquina guarda un secreto. La Ciudad de México, con sus contradicciones y su belleza caótica, enseña diariamente sobre la vida misma. Sus paredes y sus edificios, sus calles y los rincones son testigos silenciosos del paso del tiempo. Cada pieza de su paisaje cuenta la historia de generaciones que han pasado por aquí. Esa es parte del vocabulario de un fotógrafo. Los componentes del entorno que se convierten en narrativa visual. La ciudad y el bosque regalan escenas únicas. Las veredas, los puestos, los lagos y el asfalto hacen de escenario, mientras los rayos de luz hacen de pinceles que definen el ánimo de cada instante. Pero más allá de la arquitectura y la luz, los verdaderos protagonistas son la gente.
Me gustaría platicarlo de manera diferente. Lo que digo es lo que siento con respeto pa' mi gente. Tantos contrastes que se hacen marcados entre la alegría de unos y el trabajo de los otros, mientras todos forman parte del mismo flujo. En cada esquina hay historias humanas esperando ser contadas. Es ahí donde más me identifico. Ver a las personas con sus realidades tan variadas, caminar, pasear y trabajar. Un sábado cualquiera, y entre ellos esa oportunidad de hacer algo distinto, algo nuevo. En el caos que armoniza la ciudad y la revitaliza, hay también historias que hablan de dificultades y conflicto, pero sobre todo de la oportunidad para crecer. La realidad es que no hay caminos fáciles para la mayoría de las personas aquí, pero eso nunca nos ha detenido. Cada momento es una oportunidad de aprender, un ejemplo de cómo caminar a contraflujo, de cómo anteponerse a la necesidad y llegar más allá de lo que parece obvio. Así la ciudad me ha enseñado, por medio de sus innumerables habitantes, y cada uno con sus historias infinitas, que la creatividad es el recurso más valioso que tenemos, que más allá de las realidades que nos rodean, podemos imaginar soluciones y futuros distintos. Mientras sigo caminando con la cámara en la mano, me doy cuenta de que no solo estoy capturando imágenes, sino que también capturo emociones, esfuerzos, recuerdos y sueños. Cada paso que doy es un recordatorio de que la vida no es lineal. A veces hay que desviarse, cambiar el camino, irse chueco, detenerse o hasta retroceder para encontrar el ángulo perfecto. Y es en ese proceso, en caminar a contraflujo, donde descubro que la creatividad no es solo una herramienta, es también una forma de vida, una forma de ver el mundo no como es, sino como lo podemos hacer, como podría ser. Quiero que me digas al oído todo lo que pasó ayer. Aquí, con tanta historia a mi alrededor, con tantas personas pasando un buen tiempo a pesar de las complicaciones de su vida diaria, es fácil pensar en anécdotas del pasado, las ocasiones en que uno ha tenido que superar obstáculos y circunstancias inesperadas para crear algo nuevo. A veces incluso echar mano de una técnica improvisada o hacer uno mismo de especialista, y el aprendizaje que eso lleva consigo. Esta es una mañana cualquiera de sábado en la Ciudad de México, y cualquier sábado es un día extraordinario del cual aprender. Observar la ciudad con sus virtudes y defectos, con sus avenidas antiguas, sus edificios modernos, su ir y venir de historias, me hace reflexionar sobre el tiempo que pasó en ella. Cuando comencé en la fotografía, las limitaciones técnicas y económicas me parecían obstáculos insuperables. Y la necesidad me hizo ser más observador, más paciente, y me ayudó a desarrollar mi creatividad. Reforma, con sus innumerables historias y leyendas, me recuerdan que la filosofía y la fotografía son más que sus limitaciones técnicas. Existe en ellas una posibilidad de interpretar y conocer el mundo que nos rodea de una forma distinta. En cada esquina hay una oportunidad para experimentar con las luces, las sombras. Entre las sombras de los edificios y el murmullo de la gente, descubrí que es en las limitaciones donde radica la creatividad. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y la fotografía es una oportunidad para interpretar y experimentar más de cerca y de otra forma la realidad que nos rodea y el mundo en el que vivimos.